estás? Bienvenido al episodio número 12 de la serie de entrevistas Líder de mi propia vida. Y el día de hoy estoy muy, pero muy emocionado, muy ansioso por escuchar las respuestas a las 4 preguntas que tú ya conoces, porque tengo una invitada que tiene un proyecto de vida y un proyecto profesional, híjole, que ayuda a las personas más nobles. No te quiero platicar mucho de este proyecto, al final vamos a tocar el tema y te vamos a invitar al proyecto. Pero el día de hoy está con nosotros, de mi lado izquierdo, Ani González. Ani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Pablo. ¿Y tú? La verdad, yo estoy muy emocionado. Me encantaría ya hacerte las preguntas para empezar a conocer tus respuestas, pero vámonos paso a pasito. Si tú Claro. ya estás sentada cómoda, lista, ¿estás preparada? Sí, todo en orden. Perfecto. Entonces, si se llega a detener un poquito la entrevista por el tema de Internet, estamos teniendo unos poquitos detalles con el Internet. Recordemos que ahorita con la contingencia sanitaria, el Internet se ha vuelto un poco inestable, pero haremos todo lo posible para que esto no suceda y llevemos la entrevista lo más divertido posible. Si estás lista, Ani, empezamos con la primera pregunta. Listo, arrancamos. Perfecto. Ani, ahí te va la primera pregunta. ¿Cómo lideras tus emociones para lograr tus metas? Ay, perfecto. Pues mira, me gusta mucho que arranquemos con esa pregunta porque creo que el tema emocional y las metas, por lo general, es algo, o no lo general, más bien en el paradigma antiguo, es algo que veíamos como dos cosas separadas, ¿no? O sea, como que las metas es por el lado a lo mejor económico, profesional y de otros rubros de vida. Y las emociones era como un apartado que se quedaba ahí en tu casita, ¿no? Y respecto a la pregunta, ¿cómo lidero yo mis emociones? Para mí mis emociones son un área de mi vida, al igual que todo lo demás. O sea, es igual de importante mi vida familiar que mi vida profesional, que mi vida económica, social. Igual es un pilar esencial para mí, el pilar emocional. Y la manera de liderarlas es que yo no veo a las emociones como algo que lo abordas, que creo que mucha gente lo ve así, en un momento de crisis. Híjole, ahorita la estoy pasando mal por X situación personal, entonces pues voy a abordar mis emociones, ¿no? Frente a esta crisis. Yo lo veo como es algo que tiene que ir en paralelo con tu vida. O sea, igual que no dices, híjola, voy a ir a la playa en Semana Santa. Bueno, esta Semana Santa no, ¿no? Pero en alguna Semana Santa que No. vayas a la playa, dices, ay, sí, 10 días antes, uy, me voy a poner super fit para ir a la playa. Igual las emociones no es así de que, ay, ching, como que a lo mejor me van a correr del trabajo, voy a cuidarme emocionalmente. Es algo que para mí corre paralelamente, igual que todos los demás cuidados y atenciones que les doy a las otras áreas de mi vida, para precisamente cuando llegue un momento de crisis, ya tener toda el foundation, se me olvidó la palabra en español, todas La las estructura. bases o la estructura para cuando llegue la situación de reto, tener yo todas las herramientas para saber abordarla y no que sea algo que me rompa y en ese momento estar tratando de armar todas las piececitas de regreso. Entonces, por eso para mí el área emocional es algo que se tiene que trabajar día a día. Eh, yo en lo personal es algo que le dedico mucho tiempo y energía. O sea, no es así como que, bueno, una vez voy a una terapia una vez al mes. Esto es algo, como yo les digo, para mí es, sí, igual de importante que la alimentación o que el hacer deporte. Y tengo yo, afortunadamente, a lo largo de mi caminar, me he topado con muchos recursos que me ayudan a fortalecer y a completar esta parte del manejo emocional. Y digo, obviamente he ido evolucionando, ¿no? No siempre he hecho lo mismo, pero en esta etapa de mi vida, a mis 39 años, con 2 hijos, teniendo un proyecto profesional de emprendedora, los principales herramientas que en este momento más me ayudan a mi manejo emocional es la meditación. Es algo que para mí es como meterte a bañar.
sea, yo no cuestiono si me meto a bañar, igual es mi meditación. O sea, yo Ok. todos los días me tengo que sentar 20 minutos, llueve o truene o tenga los hijos de sombrero, pero voy a hacer mi meditación. O sea, eso es algo que es, o sea, no hay manera de moverlo. Otro de ellos es que tengo un diario que le llamo yo mi diario de la gratitud. La meditación por lo general la hago en la mañana y mi diario de la gratitud lo hago en la noche. Entonces ahí todos los días en la noche me siento y escribo todas las cosas por las que quiero dar gracias en ese día. Entonces, eso es algo que me permite ponerle un propósito a todo lo que yo construí durante mi día. Es más, hasta muchas veces que estoy por acostarme y ando cansada o ya fue demasiado, y en cuanto me pongo a escribir las cosas de gratitud, así como que se me empieza a iluminar y me acuesto y me duermo con una paz que digo, no es que, claro, simplemente el hecho de reconocer las bendiciones que tengo ya me permite cambiar totalmente mi switch mental, ¿no? Entonces, esas son mis dos herramientas principales, la meditación, mi diario de la gratitud y pues aunque para mucha gente no le haga sentido, o puede que sí, es la yoga. Para mí la yoga es como la puerta de mi cuerpo físico a mi mundo psicológico y espiritual. Ok. Entonces, como que por lo general lo físico vas y lo dejas en el gimnasio, ¿no? O está igualmente muy enfocado a un área muy terrenal, ¿no? Que es el cuerpo. Y para mí la yoga es lo que me permite hacer la conexión entre esta parte física y las cosas más mentales y trascendentales de la vida. Entonces también es algo que practico diariamente y que me lleva a estar en este canal de apertura y de aceptación frente a las circunstancias que me pasen en el día, ya sean de algún reto o de algo que se me dé naturalmente, ¿no? Entonces yo creo que serían esas tres herramientas a las que recurro más comúnmente de diario para manejar mis emociones. Obviamente que sí hay momentos que digo, ay, ¿sabes qué? Esta sí es una situación más difícil, quiero ir a terapia o necesito hablarlo con alguien, etcétera. Pero del diario, esas tres son las cosas que hago así como, sí, como te digo, sin cuestionarme, como que ya son parte de mi rutina. Entonces, recapitulando lo que me dices, la importancia que le das a las emociones, viéndolas como tu alimentación, como algo indispensable, te ha llevado a que lo que me encantó, la meditación, el yoga, pero lo que me encantó fue el diario de la gratitud. Ese no nos lo habían compartido o nadie lo había comentado. Ese me encantó. Lo voy a practicar a partir de hoy y ya te diré, sin entender mucho el esquema de cómo se utiliza, lo voy a tratar de sentarme a escribir todo lo que pueda agradecer en el día. Échale, platícame. Es que eso es lo padre, que no hay ningún esquema. Eso es lo interesante. Es neta lo que me salga del corazón en ese momento. Es más, hasta lo platicaba ayer con Mariana, mi socia de Spiritual Kids, de que algo me dijo y le dije, es que cuando me dijiste eso, me caíste gorda porque ya me tuve que poner a hacer ta, ta, ta. Y a la hora que me puse a escribir en mi diario, y se lo digo a ella, pues es lo padre de la comunicación, a la hora de que me puse a escribir, o sea, lo que pasa con la escritura es que es abrirle la puerta a tu inconsciente. Entonces, muchas veces cuando piensas lo que vas a decir, baja de la mente a la boca, pero cuando lo escribes, muchas veces del subconsciente sale a la mano, que eso es lo que muchas veces tenemos ciertos bloqueos para que salga esa parte de nosotros. Por eso a mí en lo personal el tema de escribir me funciona mucho. Y ese día que le dije a Mariana, me caíste gorda y que me puse a escribir, yo dije, me va a salir de qué es, que por qué esta mujer hace esto y ta, ta, ta. Lo que me salió así, pero te lo juro, ni pasó por el filtro de la cabeza. Fue, Mariana, gracias por ser mi complemento perfecto en este proyecto. O sea, cuando yo estaba súper negativa a la propuesta que ella me estaba haciendo y dije, no, esta es la oportunidad que Mariana me está planteando para venir a sacar esta parte de mí que yo no me estaba animando. Órale, yo pensé que íbamos aquí a dar así una bomba,
Ani se pelea con Mariana y fíjense el proyecto. No es cierto. Afortunadamente no, porque digo, también en ese rollo lo padre es que las dos estamos en el mismo canal, entonces al trabajar siempre esta parte, afortunadamente hasta el día de hoy no hemos llegado, digo, claro que hay momentos de desacuerdo y digo, los que sean emprendedores y que estén trabajando con alguien de uno a uno, metiéndole de su propio dinero, sí, sobre todo al principio que no estás recibiendo ingresos porque vas arrancando, etcétera, pues se presta que haya muchos roces, ¿no? Entonces, en este caso, a las dos tener esta prioridad tan fuerte, que es el tema emocional, podemos tener muchos desacuerdos, pero la manera como nos las decimos y el momento que escogemos y todo el tratamiento que le damos a la emoción y a las ideas nos permite justamente no llegar al tema de un pleito, sino de poder trabajarlos y ver a mí qué me funciona, a ti qué te funciona, y es como un poco bajarle el volumen a esa voz que tenemos adentro de nosotros, que muchas veces es negativa o que se pone de mal humor, y subirle el volumen a la voz de, a ver, quiero ser empática, quiero ser abierta, voy a escuchar, antes de pensar lo que le quiero responder, voy a escuchar lo que me quiere decir. Que eso la mayoría de las veces no lo hacemos. O sea, nos están hablando y yo estoy pensando en lo que voy a contestar. No estoy escuchando lo que me quieren decir. Entonces, ese es de los principales factores que alteran, creo yo, la comunicación en las relaciones humanas. Entonces, sobre todo en estas relaciones tan intensas que a veces son, pues, el tener un socio en un tema, en algún proyecto empresarial, pues sí ayuda muchísimo estas herramientas para poder tener una comunicación muy saludable y sobre todo en beneficio, digo, de uno mismo, pero del proyecto en sí. O sea, ¿cuántos proyectos, empresas ideas de emprendurismo no has escuchado que truenan no porque la idea no sea buena, ni porque no exista capital, ni nada, sino simplemente por esa combinación de los socios que en algún momento, pues cada quien jala para un lugar diferente, ¿no? La verdad que eso es más recurrente de lo que nos imaginamos, más allá de cualquier otro recurso, creo que eso es el recurso emocional, el cómo liderar emociones y el cómo las lleva y el cómo las manejas y puedes evolucionar el tema emocional es importantísimo. Y yo estoy seguro que este tema emocional, Ani, a ti te ha llevado a tomar tus propias decisiones. Pero no lo voy a asumir y te voy a hacer la pregunta oficial. ¿Qué te llevó a tomar tus propias decisiones? Fíjate que lo que me ayudó a tomar mis propias decisiones, en mi caso, es el querer salir de mi zona de confort. Eso es lo que a mí me ha ayudado a querer tomar mis propias decisiones. Yo en la vida he tenido la gran fortuna de que las cosas se me han puesto, ¿cómo te diré? Pues mira, no quiero usar la palabra fácil o difícil, porque depende de la perspectiva de cada quien, ¿no? Más bien, para lo que he querido hacer, siempre he tenido el apoyo, Ok. en todos los sentidos, ¿no? Entonces, eso hace que la zona de confort sea muy cómoda y sea muy seductora, porque tú dices, qué rico, no le tengo que mover mucho para que todo esté en bandeja de plata, ¿no? Ok. Entonces, la zona de confort dices, ay, ¿para qué le muevo? Pues si aquí estoy bien a gusto, estoy calientito, estoy tapadito, no me hace falta nada, tengo de comer. Entonces, como que dices, ¿para qué le busco más allá? Pero algo que yo me di cuenta en mi vida es que la zona de confort, así como tiene todas esas cosas que pueden ser muy llamativas, al mismo tiempo te mantiene en un estado dormido. ¿A qué me refiero con esto? Que, ok, está todo puesto fácil, entonces no vives la frustración, el estrés, el dolor y el sufrimiento porque tienes esa comodidad. Pero al mismo tiempo, la alegría, el gozo, los éxitos, tampoco los vives al 100% o los vives de una manera muy limitada porque precisamente no estás tomando tú tus propias decisiones, porque
o a lo mejor sí las tomas, pero para mantenerte en esa zona de confort. Entonces, yo no sé qué me pasó adentro de mí o qué lucecita o qué inquietud he tenido yo en mi vida que la zona de confort nunca, nunca, o sea, nunca me llegó a seducir tanto como para decir aquí me quedo. Al contrario, me llamaba más la atención el ver qué hay afuera para yo descubrirme a mí misma y mi potencial en estas otras circunstancias diferentes, que podrían ser más fáciles o menos fáciles, pero el hecho de yo poderme descubrir a mí misma cuáles son mis capacidades y qué es lo que yo sola puedo lograr, eso es lo que yo dije, es que yo soy dueña de mi vida y yo quiero tomar mis propias decisiones. No quiero estar atada a esta comodidad de estar dormido, estar medio así como que sin despertar de lleno, ¿no? Entonces, eso fue algo que siempre me ha motivado a buscar el más allá, ¿no? Digo, por ponerte un ejemplo que ahorita se me vino a la cabeza, me acuerdo yo cuando recién salí de la carrera, a mis 23 años, vivía yo en Guadalajara y me ofrecieron una chamba en Banamex, en el corporativo, para ser la encargada de capacitación de toda la zona occidente del país. Entonces, pues, wow, o sea, qué increíble, ¿no? O sea, yo a mis 23 años, mi primera chamba en super empresa, o sea, para mí, bueno, era la neta del planeta, entré a trabajar ahí y ya en mi caso te dan un contrato de 3 meses y luego ya, si estabas ok, te lo renovaban, ¿no? Terminaron los 3 meses y yo dije, no, no puedo renovar mi contrato aquí. O sea, algo adentro de mí, o sea, no sentía que estaba sacando todo el potencial que yo tenía. Y no quiere decir que esté mal esa chamba. Para mucha gente ha de ser wow y han de disfrutar. A mí, en mi caso muy particular, este tema de la burocracia, de seguir los esquemas, de no poder usar mi creatividad para yo, digamos, tener un impacto mayor en mi trabajo, era algo que a mí en lo personal me hacía sentir limitada. Y a los 3 meses yo les dije, no quiero renovar mi contrato. Me fui a trabajar a una consultoría de recursos humanos que trabajaban 2 personas y yo era la tercera. Pero el hecho de que mi reto era ser yo conseguir mis propios proyectos de cualquier tema de recursos humanos y yo implementarlos y ni siquiera tenía un sueldo fijo. Aparte, era ganar en base a un porcentaje del proyecto que yo vendiera y luego yo ejecutar el proyecto. Para mí era así como que, wow, el trabajo de mis sueños. Y de verdad fue esas cosas que me descubrí a mí misma, de decir, claro, es que no se compara el nivel de satisfacción o de potencial que yo vivía en esa estructura a lo que puedo lograr aquí. O sea, aquí el cielo es el límite. Allá tenía que yo cumplir con ciertas reglas y con ciertos parámetros jerárquicos para estar dentro del status quo. Y aquí lo que me llamó por completo fue el decir, Ani, o sea, lánzate y, o sea, tú solita te pones hasta dónde. Y curiosamente en esa chamba duré 3 años, fui súper feliz, viajé por todo el país, o sea, y fue porque yo solita me lo propuse y yo dije, aquí voy a hacer lo mejor que yo pueda. Entonces, ese es un ejemplo de lo que me motivó a mí a salir de mi zona de confort y a tomar yo mis propias decisiones y no que sea algo externo o esa seguridad lo que me impone los límites de donde yo desenvolverme. Fíjate, Ani, y estoy segurísimo que esa decisión que tomaste a los 3 meses en Banamex y aventarte a la consultoría, al mundo, pues, del emprendedurismo, porque si bien estabas dentro de una organización, pues ganabas en base a lo que vendías, tú lo operabas y te encargabas prácticamente de todo. Yo creo que ya desde ese momento, estoy casi seguro, tenías un propósito, buscabas algo más grande que el simple hecho de desenvolverte en el trabajo, como lo comentabas. Y eso me lleva a mi tercera pregunta. Fíjate que ha sido, si lo tuviéramos, ¿cómo le diría? Si lo tuviéramos que poner en los entrevistados, eres el entrevistado
que le da pauta al final de la respuesta de la 1 le diste pauta a la 2. Al final de la respuesta de la pregunta Ok. lo vas llevando. Eres un entrevistado ideal, ¿eh? O sea, me está, fuera de Gracias, no, la... no la tenía, no me acordaba de la secuencia de las preguntas, nomás lo leí 2 veces. Y porque la tercera pregunta habla, ya lo demostraste, la pasión y estoy seguro que tienes un propósito. La tercera pregunta formalmente te la hago es, ¿cuál es tu propósito y cómo fue que te apasionaste de él o te apasionaste de la vida misma? Ok. Pues como todo en la vida, ¿no? Hay sube y bajas. Llegué a un momento de mi vida donde también en mi carrera profesional, sobre todo, me di cuenta que sentía que estaba parchada, ¿no? O sea, por un lado, trabajé en recursos humanos, luego trabajé en marketing, después trabajé en desarrollo de nuevos proyectos. Entonces, como que no sé si era la educación que tenía o la idea de la carrera profesional perfecta, que yo creía que era de que típico que la escalerita así, ¿no? De que estás en una empresa, subes de puesto y luego otros añitos y te cambias a otras porque te aumentan de sueldo y de puesto y ta, ta, ta. Entonces llegó un momento en el que yo sentía que era así como que china, hasta cómo voy a empezar a redactar un currículum para ir a buscar trabajo si está todos estos parches que no hay un hilo conductor en estas experiencias de mi vida, o sea, sino que están así como que todas sin secuencia y una no me lleva a la otra o una es aislada y no aporta nada a lo otro. Entonces como que hubo esa época de mi vida donde me sentía así como medio desubicada en lo profesional y no saber cómo abordar mi experiencia hasta que por el tema de el buscar un propósito dije, a ver, ¿cómo puedo encontrar esta conexión que me permita que todas estas experiencias abonen a lo que yo quiero aportar y a lo que yo quiero transmitir? Y eso es lo que me permitió encontrar el propósito. Y lo que me di cuenta es que sea desde el área que sea, algo que a mí me mueve muchísimo es servir a los demás. Y creo que el servir a los demás aplica para muchísimas cosas. O sea, no necesariamente tienes que trabajar en una ONG para servir a los demás. Ok. El servir a los demás creo que viene desde la intención que yo le pongo a mi trabajo. O sea, yo puedo vender el producto más de quinta necesidad, pero si yo le pongo una intención positiva a eso, va a ser de servicio para la gente a quien yo le vende ese producto. Entonces, creo que a la hora de que yo le encontré la cuadratura a mi experiencia y que me di cuenta que todo lo que había hecho en las diferentes empresas y en las diferentes etapas de mi desarrollo profesional, que todas me llevaban al tema de servir al otro, de servir a los demás, fue cuando ya encontré un sentido a todo lo que había venido haciendo previamente. Fíjate, Ani, me encantó y me hizo mucho, mucho sentido la frase que dijiste. Y la voy a parafrasear para que me la puedas repetir después del parafraseo. El servir a los demás es la intención que le pones a tu trabajo. Ujú. ¿Así fue como lo dijiste? Sí, sí, es que yo creo que todo es cuestión de enfoque. O sea, por decir ahorita, porque te conté el ejemplo de Banamex, no es algo que pasó hace 20 años, pues, pero si tú vendes un crédito hipotecario, o sea, puedes decir, híjola, puedes verlo con la intención de, ay, estoy haciéndose encharcar a este pobre señor que con trabajo si tiene para pagarlo. O puedes ponerle la intención, es que gracias a este crédito yo le estoy permitiendo que él accese a la casa de sus sueños. Entonces, el producto en sí puede ser algo neutral, pero la intención que yo le ponga es la que va a hacer toda la diferencia en la energía, ya sea positiva o negativa, con que lo reciban los demás y con que salga de mí mismo. Ani, fíjate que qué curioso cómo hablando de tema de propósito, prácticamente nos puedes estar dando un principio del marketing, aunque me egresé de mercadotecnia, no me considero mercadólogo, la mayoría de ustedes sabe que me dedico al coaching. Yo al contrario, egresé de psicología y me he dedicado al marketing.
pudiésemos decir que Ani nos está dando clase de marketing 1.1. No se trata del producto que vendes, sino la intención que le pones a tu producto. Yo pudiese entender que el valor de tu producto está en la intención totalmente. Oye, Ani, me dejas todavía más intrigado, porque la cuarta pregunta, muchos la han catalogado como la más difícil de todas. A ver, ya no No me te quiero, acuerdo de esa. no te quiero asustar y no la voltees a ver. Ok. Ahí te va la cuarta pregunta. ¿Cómo identificaste tu talento y cómo lo pones al servicio de los demás? Ok. A ver, déjame, respiro profundo y aplico mis técnicas de mindfulness para conectar con mi, con mi esencia. A ver, repítemela, por favor. Te la voy a partir en dos. La primera parte es cómo identificaste tu talento. Y yo que te conozco un poco, que te he tenido el gusto de conocerte desde hace unos meses para atrás, me queda claro cómo lo pones ahorita al servicio de los demás. Pero me gustaría que me compartieras para que la gente se identificara contigo, cómo fue que identificaste o utilizas tu talento. ¿Cómo lo identifico? Porque, fíjate, no lo identifiqué por mí misma, lo identifico por la retroalimentación de la gente frente a lo que yo les digo. O sea, yo nunca me hubiera considerado que yo fuera una persona que, ay, las ideas que comparte Ani, qué buena soy para transmitirlas, o qué acertado el consejo que me dio. Yo nunca me visualicé a mí misma como teniendo esas habilidades. De hecho, soy una persona poco sociable. Más bien a la hora de que comparto algo, ya sea en una conferencia, en un taller o en una sesión uno a uno con un cliente, o en una junta, el lanzamiento de algún producto o algo así, que alguien me dice, oye, Ani, esto es cuando empecé yo a recolectar, dije, ah, caray, como que el feedback positivo viene en la misma línea. Ok. O sea, nunca alguien me dijo, no, lo tuyo son las matemáticas. O sea, nadie nunca me dijo que los números eran lo mío. Entonces me queda claro que por ahí no va mi talento. Pero a la hora de escuchar y yo estar sensible a darme cuenta que los comentarios positivos respecto a mis trabajos y a mis relaciones personales también van por ese lado de la manera en que me dirijo a la gente y cómo expreso mis ideas, en mi manera de comunicarme. Por ahí es donde me di cuenta que dije, ah, pues, o sea, si varias gentes, o sea, me lo están reconociendo, ya después tuve yo el valor de reconocerlo en mí misma. O sea que para las personas que no han podido identificar su talento, la acción a seguir sería escuchar la retroalimentación que la gente te puede dar de las acciones que realizas. Mira, ¿qué te diré? No me gustaría hacerlo como una regla, porque creo que cada quien podemos descubrir nuestro talento de muchas maneras. Es más, yo te diría que si nosotros como humanidad fuéramos personas que desde chicos nos permiten accesar a nuestros sentimientos y hacer caso a nuestra intuición, yo creo que todos tendríamos claridad, pero así de cristal, en lo que es nuestros talentos. Pero yo lo que creo es que en nuestra educación nos dicen tanto que escuchemos al exterior para reconocernos a nosotros mismos. Es, si te fue bien el examen, entonces estás bien. Si fueron tanta gente a tu conferencia, entonces estuvo bien. Si tus papás aprobaron esto, es que está bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros recibimos a lo largo de nuestra vida? Que es algo externo el que nos tiene que venir a decir a nosotros qué es lo que yo tengo bien en mí o qué es lo que necesito desarrollar. Entonces, a mí si me dices en un mundo, no quise decir en un mundo ideal porque no se me hace algo irreal, pero en un mundo donde nosotros tuviéramos seres humanos más conectados con nuestras emociones y con nuestra intuición,
yo creo que tendríamos el valor y las habilidades para automáticamente detectar en aquello que somos buenos. Y lo podemos ver muy claramente en los niños. Tú a un niño lo pones a hacer materiales diferentes y te dice, ay, es que mi hijo, por ejemplo, me dice, es que soy un pro armando Legos. O sea, a él no le da pena decir, soy un fregón, pero a nosotros nos han enseñado en la vida que cómo, que si no sacaste tanto en el examen, que si nadie antes te lo dijo, cómo tú andas presumiendo, etcétera. Yo creo que el panorama para mí más saludable sería que nosotros tuviéramos esa capacidad interior para poder reconocer nuestras habilidades. En mi caso, yo no tuve esa claridad antes y por eso me tuve que esperar y por eso tuve esa crisis que te conté de que yo veía como que mi vida profesional me dio despedazos por todas partes y tuve que esperarme hasta escuchar el feedback de los demás para yo reconocerlo en mí. Pero para mi gusto hubiera estado mucho más padre si yo hubiera tenido la oportunidad de yo reconocerlo en mí y no esperar a que la demás gente me diera el visto bueno. Sí, ahora sí que, fíjate que lo que dices me hace muchísimo sentido. Yo lo catalogaría como espiritualidad, la conexión emocional y el conocernos, y más allá de la religión que profesemos cada quien. Este, y fíjate cómo fueron conectando tantas piezas que ahorita, para la gente que no conocía a Annie tiene un proyecto que a mí me encanta mucho, que se llama Spiritual Kids. Es un proyecto enfocado totalmente a niños, pero enfocado para llegarle a ese lado espiritual y que el niño se conozca un poco más. No te voy a decir más si tenemos a la persona o a una de las dos cofundadoras de Spiritual Kids, pues vamos a preguntarle, Annie, todo esto desemboca en este gran proyecto que te vuelve a sacar de tu zona de confort, ya con dos niños, con dos personas que te absorben mucho, con un esposo. ¿Cómo es que llega Spiritual Kids? Fíjate, completamente como lo dices, me viene a sacar de mi zona de confort. Yo antes de esto trabajaba pues en un corporativo, en mi escritorito y en mi oficina. Digo, tenía muchos retos y me gustaba mucho mi trabajo que hacía. Y a lo mejor mi primera opción hubiera sido, o la opción más, no quiero decir fácil, porque de todos modos era un trabajo que me requería mucho y que me tenía muchos retos y que me entretenía mucho. Pero, digamos, ir un poquito más allá es definitivamente el yo lanzarme junto con Mariana a este proyecto, pues ahora sí que a lo desconocido, ¿no? Porque en muchas cosas, pues es empezar desde cero, abrirnos pasos, ¿no? Y y el proyecto de Spiritual Kids nace precisamente porque Mariana y yo un día estábamos platicando de que pues que sí, la educación y nuestros hijos y cómo hemos cambiado ahora que somos mamás, etcétera. Y yo le dije, es que yo ahorita no encuentro una filosofía de vida para el desarrollo espiritual de mis hijos y como dices tú, ¿no? Alejado puede ir acompañado de la religión o puede no ir acompañado de la religión. O sea, es algo que ni obstaculiza ni es necesario, es completamente opcional. Entonces, platicando nosotras dos, dices, no hay una filosofía espiritual con la que yo diga, sí, comulgo al 100% y en esto inscribo a mis hijos, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no nosotros desarrollamos esta parte que venga a integrarse a la vida de nuestros hijos para nosotros criar a seres humanos mucho más conscientes, mucho más despiertos y que tengan, como tú lo has dicho, este propósito en su vida? A mí me gusta mucho la pirámide de Maslow. Para los que sean psicólogos o trabajen en marketing, muy seguramente la han de conocer, ¿no? O sea, que es un triangulito y que abajo están las necesidades físicas, luego las emocionales y así va subiendo. Y el último piquito es la necesidad de espiritualidad y de trascendencia. Entonces, esto no es algo novedoso que acabamos de inventar Mariana y yo. Esta es una necesidad del ser humano desde el momento de nuestro existir.
O sea, porque muchas veces piensan de que sí, él es espiritual y ella no, etcétera. Esta es una condición humana. Entonces, como decir, tenemos cuerpo y necesitamos alimentarnos. Igual, tenemos un espíritu y también necesitamos alimentarlo. Entonces, de aquí surge el proyecto de Spiritual Kids, de decir, esta necesidad, cómo nosotros podemos cubrirla desde un punto de vista donde la religión no sea el eje rotor o el eje principal de esto, sino que hay estas habilidades y estas ganas del niño por descubrir cosas como la gratitud, el compartir, la trascendencia, el propósito en mi vida, justo de lo que todos venimos hablando, y que no se limita a una religión o a una creencia de cierto tipo, sino que son valores humanos que se viven en cualquier parte del mundo. Entonces, de ahí surge esta inquietud y nuestras ganas de poderlo implementar en nuestra propia familia y de darnos cuenta que a nuestro alrededor hay muchas otras mamás y niños que tienen la misma inquietud y las mismas ganas de canalizar esto de una manera muy positiva que permita desarrollar a sus hijos no solo en la parte intelectual y física, que es como lo hacemos comúnmente. O sea, de hecho, si nosotros ponemos las patitas de las áreas de nuestra vida, sobre todo en los niños, están en un desbalance, porque es enfoque mental, mental, intelectual, intelectual, y por otra parte es lo físico. Y meterlos a clase de catecismo, digo, qué bueno que entren a clase de catecismo, pero por lo general es como aprender historia o aprender de ciertas creencias, etcétera. Y aquí eso más bien es algo que queremos que sea lo que nos mantiene a la humanidad unido. O sea, es decir, valores como ¿qué me hace tener un propósito a mi vida? Eso es lo que le da sentido a todo lo que yo hago. Entonces, ¿de qué manera este concepto abstracto y tan que puede percibirse elevado, yo lo aterrizo, lo hago de manera muy tangible para podérselo presentar a los niños? Y pues de ahí es donde surge toda esta inquietud y nuestra idea por materializarlo y por poderlo transmitir a los niños. Empezó todo por los niños y ahorita ya estamos abarcando a la familia completa. Pues ahí lo tienen. Si quieren ayudarle a su niño en esa tercer patita, como lo llama Mariana, que es el lado espiritual, ahorita le voy a pedir que por favor nos den sus redes sociales para que la puedan contactar, para que puedan conocer más del proyecto. Pero Mariana, no te vas a ir, no creas que te escapaste de una parte muy divertida, que es cómo se describe Mariana. Puedes describirte en una palabra, en una frase, o si quieres hacerlo a lo mejor un poquito más extenso, como tú decidas. ¿Cómo se describe Annie, perdón? ¿Cómo se describe Annie? En una palabra, en una frase. A ver, déjame lo pienso. Eso sí no lo había pensado antes. Ah, caray, ya me la pusiste difícil. Lo que tú quieras compartirnos. Si quieres ver una Okay. palabra o una frase. Mm, aquí tengo al ratoncito dándome vueltas, pero no aterrizo con algo que sienta que engloba cómo estoy al día de hoy. Creo que soy una persona apasionada de los cambios y de sacar a relucir una nueva piel con una capacidad de adaptarme cada vez que se presenta algo nuevo. Yo creo que con eso podría redondear. ¿Y no lo tenías pensado? Te lo juro que no. Ahorita sí me agarra. Esa ni venía en la invitación que me mandaste, ¿eh? Esa no viene. Esa es la sorpresa que les damos a todos nuestros invitados. La intención de esto es conocer cómo se escriben en esta última y sobre todo es
cada uno se va por su lado y eso es lo más interesante, que que para poder retomar el liderazgo de tu propia vida, tú lo dijiste, no hay una regla, no hay un manual y no importa si vas hacia la derecha, izquierda, arriba o hacia abajo, puedes tú liderar tu vida y la puedes liderar de la manera como te empiece a hacer sentido a ti. Ani, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por estar aquí a pesar de tener 2 niños y estar en plena contingencia sanitaria. Tuvimos ahí unos detalles con el internet. Ani, si nos puedes compartir, por favor, las redes sociales, tus redes sociales, si alguien te quiere contactar, si alguien quiere contactar a Spiritual Kids, ¿a dónde lo puede hacer? Y no me resta más que agradecerte por estar aquí con nosotros, Ani. Claro que sí, pues igual a mí también te agradezco muchísimo por considerarme para esta serie de entrevistas tan interesante y este proyecto que traes tan bonito de poner justamente pues al servicio de toda la gente que te sigue estos temas tan relevantes que sobre todo ahorita, como dices tú, en esta situación de contingencia, creo que nos puede enriquecer mucho todo lo que podamos compartir para que este momento y esta etapa de nuestras vidas sea un despertar. No lo vea, digo, lo podemos ver con el matiz que queramos, ¿no? Pero yo los invito más bien a verlo con un matiz de gratitud y de optimismo y decir, ¿qué mensaje estoy recibiendo yo al tener esta nueva etapa? ¿Y qué necesito o qué lección necesito aprender de este momento de encierro, de recursos limitados o cualquiera que sea mi situación? Así que a eso los quiero invitar. Y por el lado de Spiritual Kids, bueno, si me permites hacer un pequeño anuncio, no sé si se vale. Échale, claro, claro que sí. Perfecto, pues nomás invitarlos, digo, no lo habíamos lanzado todavía porque apenas ahorita nos pusimos así, Mariana y yo, a trabajarlo rapidísimo. El próximo martes 21 de abril vamos a sacar un webinar por Zoom también que se llama Del caos a la luz, donde vamos a presentar 4 pilares para crear de este momento de retos de cuarentena en un espacio en mi casa de crecimiento personal y de conexión familiar. Entonces, ahorita que les paso las redes, todavía es más, ni siquiera tenemos el diseño de nada, pero pues quise aprovechar ahorita por si por ahí hay algunos papás o mamás que nos estén escuchando, que tengan la oportunidad de saber. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Spiritual Kids en Facebook y spiritual-kids en Instagram. Ahí estamos en las dos, generando contenido constante de esta parte de la vida espiritual, de la vida familiar, y nos encantaría contar con su seguimiento, porque cualquier persona que nos aporte, pues nos ayuda a nosotros poder tener más herramientas para regresar a nuestra comunidad información o técnicas que sean relevantes para su vida como papás y como mamás conscientes. Y si no nos envían, nosotros con muchísimo gusto los subimos a las redes sociales también para invitar a la mayor gente. Este webinar es para papás, es para papá, para mamá. Papás y mamás. Cualquiera, no importa si es papá, mamá, quien se quiera sumar. Sí, si quieren entrar juntos como pareja estaría increíble también. Pues ya lo oyeron, ahí tienen una herramienta más para poder trabajar como papás y poder apoyar a nuestros hijos. Yo me despido, no sin antes recordarte 2 cosas. La primera, si te gustó la entrevista o no te gustó la entrevista, yo te pido que la compartas para que nos ayudes a que llegue a la persona indicada, a una persona que se pueda identificar con Ani y pueda haber un antes y un después de tu entrevista. Si quieres nominar a alguien, ya sabes dónde encontrarnos. YouTube, Facebook e Instagram, @el güey de los tenis rojos, en Twitter, güey de tenis rojos, y nuestro correo, soy @el güey de los tenis rojos.com. Yo te pido que te quedes en casa, cuídate mucho. Ani, te mando un abrazote a la distancia. Muchísimas gracias nuevamente. Igualmente, a ti y a tu familia. A ti te mando un abrazote, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio de la serie de entrevistas Líder de mi propia vida.